cobertura especial de C5N, estamos en vivo en Brasil y saludamos a Pedro Brigger. Querido Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pedro. Buenas tardes, sí, acá lo estamos saludando desde las afueras de San Pablo, zona industrial que en algún momento fue mucho más industrial de lo que es ahora. Hace frío, ¿no? Te vemos ahí con un poco de viento, el cielo está absolutamente nublado. Hace mucho frío. Horrible. Hace mucho frío en San Pablo, hace mucho frío en Río de Janeiro, contrariamente a lo que pareciera indicar el servicio meteorológico, que te da una temperatura que es absolutamente irreal. Y la sensación térmica es mucho menor todavía de lo que parece. Pedro, vos estás en una zona industrial que ahí en esa zona trabajó durante toda su vida Lula, ¿no? Tenía mucha relevancia cuando Lula era tornero. Efectivamente, estamos recorriendo justamente la zona industrial, San Bernardo, Santo André, estuvimos en la sede del sindicato metalúrgico, donde Lula en su momento, en el 2018, fue arrestado, justamente lo sacaron de la campaña electoral para permitir que Bolsonaro ganara. Y comentábamos que hay mucha menos gente trabajando en el sector metalúrgico, muchas fábricas que cerraron, la propia de Lula no existe más. Queríamos ir a ver dónde había trabajado Lula, hoy es un gran supermercado, gran parte de la industria automotriz se relocalizó, todavía quedan algunas fábricas importantes de la industria automotriz, pero esto ha cambiado de una manera notable. Como pasa en gran parte del planeta, los sindicatos ya no tienen el poder que tenían en otras épocas, ni existen más esas fábricas de 50.000 obreros, claro, como se podía ver, por ejemplo, en las películas Los compañeros de Marcello Mastroianni, que trabajaban 50.000 personas en una fábrica, por supuesto en condiciones prácticamente inhumanas, ¿no? Siempre hay que recordar que gracias a los sindicatos y a las luchas sindicales que se dieron, se mejoraron las condiciones de las personas que trabajaban en las fábricas, pero todo tiene un límite y las nuevas tecnologías llevaron a que muchas de esas fábricas cerraran, se relocalizaron, buscaron mano de obra más barata, llegó la robotización, un mundo que se ha transformado, sin lugar a dudas. Pero esa zona que decís vos, Pedro, es clave, ¿no? Y este bastión, San Pablo, ¿es un bastión a quién favorece? ¿A Lula o a Bolsonaro? Mira, todas las encuestas señalan que favorece a Lula, pero también hay que recordar que el candidato a gobernador del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, el mismo que compitió con Bolsonaro en el 2018, fue alcalde de San Pablo y luego perdió en primera vuelta cuando buscaba la reelección. Acá hay una multiplicidad de partidos políticos, multiplicidad de alianzas, entonces es muy difícil saber quién va a ganar. Sí, en el caso de la gobernación de San Pablo se plantea, te diría casi con seguridad, que Fernando Haddad pasa a segunda vuelta, puede pasar a segunda vuelta frente a alguien de centro derecha o incluso con alguien que tiene el apoyo de Bolsonaro, porque Bolsonaro ha sabido construir en estos últimos 4 años un vínculo con varios de estos partidos políticos para reforzar su poder. Digo esto porque hay que recordar que 10 años atrás, 5 años atrás, Bolsonaro era apenas un diputado marginal en la política brasileña, pero tanto odio inoculado en contra del Partido de los Trabajadores a través de los grandes medios de comunicación llevaron a que una persona marginal terminara siendo presidente del país. Porque muchas veces estos grandes medios de comunicación que demonizan la política, que demonizan principalmente a los partidos de izquierda, de centroizquierda, su odio enceguecido los lleva a levantar candidatos de extrema derecha, no necesariamente porque se lo propongan, porque al fin y al cabo Bolsonaro no terminó negociando con la cadena O Globo, sino que terminó enfrentado a la cadena O Globo. Pero estos periodistas que en Brasil, en la Argentina, terminan demonizando a los círculos o a los partidos, al pensamiento de izquierda, de centro izquierda progresista, son el caldo de cultivo para personajes marginales que les dan tanto espacio en la televisión, los terminan haciendo crecer tanto que al final termina siendo un tiro por la culata. Pedro, ¿cuál es el clima político que se vive ahí en San Pablo? Digo, sabemos que por ahí Brasil no tiene la tradición de tanta movilización política,
tampoco de tantos afiches. ¿Cómo se ve ahí en San Pablo? Mira, hay una fuerte polarización, está claro, a favor de Lula y a favor de Bolsonaro. Bolsonaro logró apropiarse en cierta medida de la bandera brasileña. Cuando vean imágenes de gente manifestándose, caminando con la bandera brasileña, hoy es sinónimo de Bolsonaro. Y esto creo que refleja un poco, porque por un lado ves la bandera brasileña, por otro lado ves la bandera roja que simboliza históricamente al Partido de los Trabajadores. Se habla de mucha tensión que, más allá de algunos casos aislados de asesinatos, que sucedieron, por supuesto, y lo venimos comentando en la programación del canal, creo que no ha habido grandes enfrentamientos. La pregunta es qué va a pasar el domingo. ¿Qué va a pasar el domingo si hay un triunfo de Lula en primera vuelta y la gente de Bolsonaro no lo reconoce? Si hay una segunda vuelta. Creo que nadie sabe ahora qué puede pasar el domingo. San Pablo es un lugar central para la política. No va a estar acá Bolsonaro, pero sí va a estar Lula. Así que es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué es lo que va a pasar el domingo? Todavía no hay ninguna manifestación, como es típica en Brasil, Pedro, de la antipolítica, ¿no? ¿O se encarna en Bolsonaro la antipolítica? Sí, claro. A ver, la demonización de la política, la trivialización, demonización, tiene también bases reales, que tiene que ver con altos niveles de corrupción que suele haber en las clases políticas en muchísimos países, vinculados a grandes negociados, y esto que tantas veces se dice, están ocupados en otros temas que no le interesa a la gente. Cuando vos ves altos niveles de pobreza en un país como Brasil, que puede autoabastecerse y hay gente que no come, te preguntás cómo es posible que haya gente que no coma. Y bueno, esto tiene que ver con decisiones políticas. Son las decisiones políticas las que llevan a las transformaciones económicas, a dónde invertir, en qué sectores invertir, a quién favorecer. Y esto alimenta la antipolítica si vos te encontrás con millones de personas que viven en condiciones de pobreza y siempre antes de las elecciones vienen los candidatos y les prometen que te van a sacar de las pobrezas y las favelas, la Villa Miseria siguen existiendo. Algunas recicladas, algunas un poco mejor. Pero no es casual que en tantas Villa Miserias los grupos de narcos que crecieron ocupen muchas veces el rol del Estado. Lo ocupan las iglesias, en este caso muchas iglesias evangélicas, pero no solamente, y lo ocupan los grupos de narcos que brindan ayuda social. Entonces vos te preguntás, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde está la clase política? Y eso también alimenta el discurso en contra de la política. Y Bolsonaro supo comprenderlo bastante bien, se montó sobre el mensaje de la corrupción. Había habido corrupción en el Partido de los Trabajadores, mucha corrupción, no directamente vinculada tal vez a Lula da Silva o a Dilma Rousseff, pero en muchos estratos había corrupción. De hecho, algunos dirigentes importantes del PT terminaron presos. Entonces, esto va alimentando y retroalimentando el discurso de la antipolítica, y donde los medios de comunicación, lo más importante, juegan un rol central. De eso no cabe la menor duda. Recordemos también, Pedro, que Bolsonaro no es un outsider de la política. Ha hecho la carrera política, fue consejo militar, concejal, diputado. Claro, no es como Trump. No es como Trump, es el polo opuesto, o sea, tiene una historia política. Sí, pero una historia política marginal. Y de la Entonces antipolítica, él podía claro, presentarse como alguien impoluto, exactamente. Al no tener un partido consolidado, al no tener una gran base social, al ser marginal, podía plantear que él no estaba involucrado en los casos de corrupción. Algo que ahora ya no se dice, porque justamente lo que se plantea es que él está involucrado en numerosos escándalos de corrupción con su familia. No, y aparte, Pedro, un discurso muy violento, ¿no? Un discurso que sacude a la sociedad. Un discurso de él y del hijo, un nivel de violencia extrema, ¿no? Sí, es un discurso clásico de las extremas derechas en América Latina. Vos fijate que en Chile José Antonio Kast, que compitió con Gabriel Boric, reivindica el golpe de Estado de 1973 en contra de Salvador Allende. Vos fijate que candidatos como diputados, como Milei, reivindican a Bolsonaro, reivindican a Kast, reivindican a la extrema derecha fascista de Italia. Sí, no necesariamente reivindican
lo extremo, el campo de concentración. Yo recuerdo siempre un gran texto de Umberto Eco que decía, no esperen ver a estos fascistas reivindicando Auschwitz o reivindicando lo peor de las dictaduras. No, hoy tienen otro discurso, bastante más ayornado, pero es un discurso violento. Cuando vos despectivamente hablás de los zurdos, estás teniendo un discurso violento que llama a la violencia en contra de todo aquel que se reivindica de izquierda. Y en el caso de Cristina Fernández lo conocemos claramente. En el caso de Brasil fue el discurso violento en contra de Lula da Silva y Dilma Rousseff en primer lugar. Me acuerdo, Pedro, ahora que mencionaste justamente el concepto de zurdo, me acuerdo cuando Néstor asumió la presidencia y fueron a lo Mirta Legrand, y Mirta con mucha simpatía y soltura de cuerpo le dijo, ¿se viene el zurdaje? Claro, un término sumamente peyorativo, pero me interesa tu lectura, Pedro, porque vos entonces considerás que, digamos, los medios de comunicación instalan estas figuras políticas como una suerte de tiro por la culata, usaste esa expresión, y a veces uno piensa que en realidad el objetivo justamente es instalar en la política estos personajes, ¿no? Que tal vez no son outsiders, pero sí son marginales, como vos dijiste. Y hay una combinación. En el caso de Brasil, O Globo puso todos los dardos en contra de Lula da Silva y Dilma Rousseff. De hecho, hay muchos análisis hechos sobre la red O Globo de la cantidad de tapas negativas, la cantidad de informes negativos sobre Lula da Silva, que son, no sé, 500 en un año y solamente 2 positivos. Apostaban a que el Partido de los Trabajadores no pudiera continuar en el poder. Recordemos que Lula da Silva ganó la primera elección en el 2002. Si Dilma Rousseff continuaba en el poder y luego volvía Lula, podían ser 20 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Esto un sector del establishment brasileño no estaba dispuesto a tolerarlo. Por eso hicieron todo lo posible para tumbar a Dilma Rousseff. Y efectivamente ayudaron a levantar el discurso de la antipolítica. Lo que pasa, ¿por qué digo que el tiro sale por la culata? Porque no necesariamente buscaban a Bolsonaro, a este Bolsonaro. Bolsonaro fue funcional en un determinado momento, pero Bolsonaro tejió una red comunicacional diferente y se peleó también con la red O Globo. Ahí es donde digo que el tiro le salió por la culata. Cuando digo que tantos periodistas levantan y le dan aire a los grupos de extrema derecha, no lo hacen necesariamente porque se identifiquen con los grupos de extrema derecha. Lo hacen más que nada, en el caso concreto de la Argentina, con un discurso virulento anti-K. El objetivo es derrocar a los K. El problema es que el tiro le puede salir por la culata si quien llega después es la extrema derecha, que no necesariamente es lo que buscan, pero terminan aprovechándose de esta situación. Y no sería la primera vez en la historia que pasa algo así. También en el panquequismo de O Globo, ¿no? Que fue pro Bolsonaro, después se peleó con Bolsonaro. Un medio con un nivel de panquequismo tremendo. Las convicciones no serían, digamos, su punto fuerte, ¿no? No. Pues después se peleó con Bolsonaro. Es un medio muy particular. Muy dañino. Sí, por eso por eso lo señalábamos. Acá la red O Globo es tal vez de las más poderosas de América Latina, y actúan como un partido político. Sí, por supuesto, tejiendo vínculos con el Poder Judicial, con el Poder Económico, con un sector muy importante del establishment. Lo que pasa que al empresariado brasileño, a la élite brasileña, no le conviene que Brasil quede excluido del mundo como está hoy con la figura como Bolsonaro, porque parte de sus negocios tiene que ver de tener buenos vínculos con el mundo. A ver, tomemos un ejemplo concreto para que esto no quede como algo vago. Toda la ola verde de cuidar el medio ambiente, más allá de que efectivamente hay que cuidar el medio ambiente, involucra muchos negocios. Gran parte de las petroleras, por ejemplo, hoy se presentan como sustentables, que cuidan el medio ambiente, ponen mucho dinero en fundaciones. Entras a la página de una empresa que contamina y te encontrás todo verde, cuidamos el medio ambiente. Son negocios. Ahora, cuando te encontrás con un país tan poderoso como Brasil, que empieza a ser marginado, que en el mundo dicen que es uno de los principales detractores de toda la evolución respecto del cuidado del medio ambiente. Y el país encima que tiene el Amazonas, dice, ¿no? Pero este personaje nos está quitando de los negocios. Claro. ¿Cómo, perdón? Claro. Amazonas y Mato Grosso. Es verdad, gracias. No, y un país que encima tiene uno de los pulmones del mundo, ¿no? Tenemos ahí el Amazonas, Mato Grosso, menciona ahí. No pueden estar afuera de esta tendencia que se ha generado ahora y esta conciencia también del cuidado del mundo, del medio ambiente, claro.
Tal cual, porque por eso digo, son negocios, más allá de que consideramos que está bien preservar el medio ambiente y cuidar la Amazonía, hay mucho negocio detrás de eso. Cuando Brasil se convierte en un paria, se convierte también en un paria para el sector empresarial que puede hacer grandes negocios. Llegás hoy con la tarjeta que venís de Brasil y no es lo mismo que llegar en la época de Lula, cuando Barack Obama te presentaba como el presidente más popular del planeta. Pedrito, te mando un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Pedro. Abrazo, Pedro. Un abrazo también para ustedes. Ya lo escuchamos a Pedro Breger con su análisis. Ahora vamos con Gabriel Michi, que nos va a contar concretamente los perfiles de estos dos candidatos que pisan más fuerte para las elecciones de este domingo 2 de octubre en Brasil. Michi, te escuchamos. Exactamente. Vamos a ver unas pequeñas placas con algunos de los datos fundamentales de los dos principales candidatos. Recordemos que son 11 candidatos los que compiten por la presidencia en Brasil, pero hay dos que se llevan todas las luces. Uno es Luis Ignacio Lula da Silva, el otro es Jair Bolsonaro. ¿Qué decir de Lula? Bueno, tiene 76 años. Un dato importante sobre el tema de la edad, porque algunos medios le preguntaron si él, si gana esta elección, va a aspirar a una reelección. ¿No? En cuyo caso tendría, son mandatos de 4 años. 4 años, claro, sí. Él dijo, porque obviamente lo estaban años. diciendo que se quería perpetuar en el poder. Dijo, no, con 81 años nadie sueña con ser presidente, ¿no? Bueno, pregúntale a Biden. Sí, bueno, así le está. A Joe Biden en Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, fue 2 veces presidente, asumió la primera presidencia el 1 de enero del 2003 y terminó su segundo mandato el 31 de diciembre del 2010. Ex obrero metalúrgico y sindicalista, lo contábamos recién, un hombre muy vinculado al desarrollo sindical. Logró sacar a 45 millones de personas de la pobreza. Ese es quizás el gran logro de Lula da Silva y por eso tiene tanto voto en el sector popular hoy en día. Vos en Brasil tenés una diferencia muy clara entre lo que vota el sur y lo que vota el norte. El norte es más pobre, vota mayoritariamente por el PT. El sur es más rico y vota generalmente opciones de centro-derecha. Esto es, lamentablemente, así un poco está definido. Fue detenido por el juez Sergio Moro en la causa del Lavallato, causa que luego fue anulada por el Supremo Tribunal de Justicia, pero fue por la causa, en este caso, por un departamento que le asignaban supuestamente por una corrupción y nunca se comprobó, que a él lo corren de la carrera presidencial que sí le permite llegar a Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, ¿no? Ahora vamos a ver Bolsonaro. Jair Mesías Bolsonaro. Pará, ahí está entre comillas. ¿Es un apodo o es el segundo nombre? Es un segundo nombre que él adquirió artificialmente, digamos. Bueno, como un nombre artístico. Sí, en realidad hizo, en Brasil, ¿eh? Mesías. Exactamente. La papa. Se hizo hacer un bautismo evangélico para impregnar en su nombre el nombre de Mesías. Mirá por vos. eso está así. Tiene 67 años, es presidente en ejercicio desde el 1 de enero del 2019. Fue militar, llegó hasta el rango de capitán y fue diputado por casi 30 años, 27 años para ser preciso. Un dato importante para tener en cuenta en esto es que él tiene un discurso antipolítica, pero vivió casi toda su vida de la política. Claro, por eso ¿no? decíamos que, y recién Pedro también lo decía, no es un outsider, como por ejemplo el caso de Donald Trump, que se dedicó toda su vida a los negocios inmobiliarios, a las finanzas, y que un día dijo, me voy a meter en la política, y llegó a presidente de Estados Unidos. Él ha hecho la carrera, pero de una manera marginal, nunca representado por un gran partido, ¿no, Gaby? Exactamente, siempre con partidos pequeños. De hecho, renunció a 7 partidos en total, pero eran pequeños partidos que se formaban por una cuestión electoral. Tenemos acá nosotros algunos cuadros políticos también similares, ¿no? Con carreras. Hay mucho ejemplo de, esos que se de chapa llaman de partido. militantes universales. Claro. O la chapa de partido que le ofrece el mejor postor. Exactamente. Hay casos muy famosos, ¿no? Bueno, y lo acusan de ser uno de los presidentes que peor manejó la pandemia del COVID-19. De hecho, en Brasil hubo más de 686.000 muertos por la pandemia. De hecho, digamos, países que están que son socios comerciales importantes de Brasil en materia del manejo de la pandemia han sido muy duros con respecto a cómo Bolsonaro, que fue uno de los que integró el club de los negacionistas, manejó el tema de la pandemia, ¿no? Y le vamos en vivo a Río de Janeiro, está Diego Iglesias. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes.
Hola Gallego, ¿cómo te va? Martina, ¿cómo andan? Si estamos acá en el centro de Río de Janeiro, como siempre, como es de costumbre, lloviendo, efectivamente. No sabemos cuándo va a parar de llover, la verdad. Me parece que nunca, por lo que te veo ayer y hoy, me parece que llevaste la lluvia. Bueno, por lo menos no hace frío. En San Pablo recién Pedro nos decía que estaba con bastante frío. Ahí, bueno, ¿lluvia nada más o está fresco también? Parece que ahí la llevó Diego la lluvia. No, acá te digo que la temperatura está bien, Martina, está más o menos... Sí, me sigue una nube. Es un poco una metáfora de mi vida, Gallego, pero lo más importante es que la temperatura está bien. Estamos más o menos en 22 grados, sí. Bueno, contame cómo está Río de Janeiro, una ciudad muy particular, donde es bastión de Bolsonaro o de Lula. Bueno, acá es mucho más importante la tendencia hacia Bolsonaro. Si bien igual en la encuesta, en la última que se ha publicado, Lula está por encima de Bolsonaro, 41% contra 37% de Jair Bolsonaro, lo cual, por supuesto, le da ventaja a Lula, pero mucho menor que la ventaja que en otros estados importantes. Recordemos que Río es el tercer estado más importante en términos electorales de Brasil. El primero es San Pablo, allí la distancia de Lula es mucho más grande. El segundo, Minas Gerais, allí Lula también sacó una distancia grande a Bolsonaro. Aquí es mucho más corta, claro. Como bien decían recién, ha hecho su carrera política, Gaby lo contaba muy bien. 27 años ha sido diputado Bolsonaro en este lugar y además también hizo su carrera militar, previo a justamente ser diputado de Río de Janeiro. Claro, lo que pasa es que Río de Janeiro siempre ha sido un distrito muy particular. Hay que recordar que a fines de los 80 ganó un mono, el chimpancé Tiao, que su único mérito era masturbarse, tirar materia fecal y fumar. Y en un momento la antipolítica lo convirtió en diputado. Está en el libro Guinness, es el mono que más votos sacó en la historia, Tiao se llama. Hay un monumento ahí en Brasil. No estaba familiarizado. Lo mismo que a Cacareco en la década del 50, que era un rinoceronte. Brasil es un datazo. No, y hay un payaso que fue también, es diputado nacional y tiene el premio parlamentario. Sí, Tiririca. Es muy particular Brasil, hizo la campaña como payaso y va vestido de payaso al Congreso. Exactamente. Es muy particular Brasil. Sí, exactamente. Y más Río de Janeiro, donde la antipolítica tiene un juego muy fuerte. Sí, por supuesto, y eso se ha exacerbado, Gallego, desde la llegada de Jair Bolsonaro, ¿no? La cuestión de la antipolítica también es uno de los factores, son múltiples los factores que explicaron el ascenso de Bolsonaro y la posibilidad de que haya llegado a la presidencia de Brasil. El periodo, digamos, que arranca en 2013, con esas marchas primero sueltas en contra de Dilma por el aumento en el precio del transporte público, que luego se fueron haciendo cada vez más masivas, que después eso fue derivando en cuestiones mucho más graves, como la destitución de Dilma, como el encarcelamiento de Lula, como 580 días estuvo preso Luis Ignacio Lula da Silva, claro. La proscripción de Lula, bueno, todo ese periodo de 10 años que comenzó en 2013, tal vez finalice en el día de hoy, pero sí la antipolítica ha estado muy, pero muy presente en todos estos años y bueno, a partir de eso explica también la llegada de Bolsonaro al poder. Acordate el impeachment, la historia de Temer, cuando después viene Bolsonaro, el juez Moro. Déjame agregarte algo. Cuando se hace la escandalosa destitución de Dilma Rousseff, que fue por una cuestión de cambio de partidas y dibujo administrativo, si se quiere, en los presupuestos, no fue por un hecho de corrupción, cuando se firma o se vota la destitución, Jair Bolsonaro vota y le dedica su voto en homenaje al hombre, al militar que torturó a Dilma Rousseff. Claro. Tremendo. Sí, es verdad. Recuerden eso. Es verdad. Eso hay que recordarlo. Por favor, hay que recordarlo para totalmente. Para pintar de cuerpo Gallego entero de quién se trata, ¿no? Es un personaje nefasto que no le importaba la vida, la muerte, creía en el contagio de rebaño, en plena pandemia se tiraba a nadar en el mar. Hay que recordarlo porque más allá que uno no vote en Brasil, sino empezar a recordar quién es quién, ¿no? Sí, efectivamente, es importante también la descripción de quién es Jair Bolsonaro, ¿no? Hay un poco también en estos momentos en Brasil de temor por lo que puedan llegar a ser los bolsonaristas. Sabemos que son muy violentos, que además esa violencia está instigada o apañada desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, hay un poco de temor acerca de eso. Hay un dato que a mí me parece bastante relevante, ya que hablamos tanto de encuestas. El 61% de las personas que dicen que van a votar a Luis Ignacio Lula da Silva temen decir justamente esto, temen algún tipo de represalia por decir que van a votar a Lula. Me parece que es bastante significativo del clima que se vive en Brasil y de lo que es el nivel de violencia que pueden llegar a ejercer los bolsonaristas.
Diego, te mandamos un abrazo grande, gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande para ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Y cuidado con la lluvia, ¿eh? Y decir a la nube que se corra. Te Sí, sigue a sí, vos la voy a solo. tratar de evitar. Igual sigue a tu entorno. quédate No, me tranquilo. sigue a mí. A vos te sigue. Un abrazo, Sí, Diego. Abrazo, sí, Diego. sí. Bueno, usted no relaciona la historia de Cacareco y Thiago. San Pablo y Río, el brasileño es muy particular. ¿El mono ese que tiraste? Cacareco era un rinoceronte. Excelente, no estaba 100.000 familiarizado. votos y ganó. Increíble. Y Thiago fue un mono que sacó cuando está en el ¿Y Guinness. cómo ejerció? Claro, eso. No. Después Bolsonaro. hubo todo un tema muy complicado, pero muy complicado porque, digamos, la política se entendió. Thiago era famoso por fumar, arrojar heces a la gente. ¿Cómo hacen los monos? A caca. Por ser un Y mono, después se básicamente. masturbaba delante del público. Ay, qué fuerte. Entonces se hizo re famoso y más famoso cuando no recuerdo a qué dirigente político le arrojó heces. Un o sea, sorullo. materia fecal. Exacto. Entonces ahí la gente empezó a aplaudirlo y hizo una campaña a favor de Thiago y Thiago ganó. Sí, sí. Y está en el libro Guinness, Thiago. Increíble. Pero es así, digamos, digamos, Idiosincrasia. La idiosincrasia y la antipolítica en Brasil es muy fuerte desde hace muchísimos años. Ellos tuvieron una dictadura que fue mucho más larga que la nuestra, pero 2 no décadas, fue tan, 20 claro, años o no más. fue tan terrible en cuanto a lo criminal. Fue terrible, pero no fue tan grave como la Argentina. Hubo ¿no? un plan sistemático de apropiación de niños, de Claro. tortura, como acá, ¿no? Ni Tortura, tampoco sí. tantos desaparecidos. Sí, es verdad, de ni tortura nada por el sí, estilo. Golo. Pero el tema es que tampoco hubo un proceso posterior de memoria importante. De hecho, la Comisión de la Verdad recién en la época de Lula llegó a la documentación y de Dilma se presentó la documentación de las violaciones, es decir, habían pasado más de 30 años de eso, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que no hay una tradición política tan fuerte, no hay manifestaciones grandes en Brasil en general, por eso se sorprenden cuando ven lo que pasa acá en la Argentina, que somos mucho más politizados. Y que la gente que sale a la calle en masa. Esto es lo que decía Diego, ¿no? De que las personas que van a votar a Lula no lo quieren decir. Y hay No, y porque aparte- mucho miedo. Vos pensás que a lo largo de la campaña hubo 3 muertos por violencia política, los 3 del lado de Lula, ¿no? O sea, fueron asesinados por seguidores de Bolsonaro, ¿no? Entonces se entiende también ese temor. Y ¿no? tampoco es una sociedad muy politizada, ¿no? No. No vas a ver nunca grandes manifestaciones, salvo en algún cierre de campaña, pero nunca vas a ver una movilización, una lucha gremial muy fuerte como hay acá. Es muy distinta la sociedad. Y tan cerca, pero tan distintos. Y tan lejos. Y tan lejos a la vez. ¿Vamos a los títulos, Calle? Vamos.